visual complejo que actúa como receptor del aparato de la visión. Está sostenido dentro de la cavidad orbitaria por 6 músculos extrínsecos que controlan su movimiento. Los músculos intrínsecos, por su parte, ajustan la abertura del iris y modifican el diámetro del cristalino para realizar la acomodación. Células fotorreceptoras detectan la intensidad y el color de la luz y codifican estos parámetros en impulsos eléctricos para su transmisión al cerebro a través del nervio óptico. La pared del globo ocular posee 3 cubiertas estructurales. La primera es la túnica fibrosa, que consiste en la córnea transparente y la esclera blanca y opaca. La segunda, por su parte, es la túnica vascular o uvea, que consiste en la coroides, el estroma del cuerpo ciliar y el iris. Y finalmente, la túnica más interna comprende un epitelio pigmentado externo, una retina nerviosa interna y el epitelio del cuerpo ciliar y del iris. Las capas del globo ocular y el cristalino forman los límites de las 3 cámaras del ojo. La cámara anterior es el espacio que hay entre la córnea y el iris. La cámara posterior es el espacio que hay entre la superficie posterior del iris y la superficie anterior del cristalino. Y la cámara vítrea es el espacio que hay entre la superficie posterior del cristalino y la retina nerviosa. Las cámaras anterior y posterior constituyen el segmento anterior del ojo, el cual es humedecido por un líquido lagrimal secretado desde la glándula lagrimal, y la cámara vítrea, la retina visual y la parte posterior de la esclera y la uvea constituyen el segmento posterior. Forma una cápsula externa protectora, la cual rodea por completo los demás componentes del globo ocular. La túnica fibrosa está compuesta por la córnea y la esclerótica. Estas dos se encuentran unidas por una tercera zona que se le conoce como zona de transición o limbo. Es una membrana vascular transparente, a través de la cual la luz penetra el ojo. Tiene de 520 a 560 micras de espesor en el centro y cerca de 800 micras en la periferia. La córnea está compuesta por 5 estratos. 3 capas son celulares y 2 no celulares. De la superficie anterior a posterior, las capas son epitelio de la córnea, membrana de Bowman o también llamada membrana basal anterior, estroma corneal, membrana de Descemet o también llamada membrana basal posterior y endotelio corneal. Esta corresponde al epitelio plano estratificado sin estrato córneo. Consiste en unas 5 capas de células. En la periferia se continúa con la conjuntiva. Tiene una capacidad regenerativa de 7 días. Las células proliferan desde el estrato basal y se aplanan en la superficie. Se puede observar mitosis en la capa celular basal. Estas son cilíndricas, sus núcleos son aplanados y pignóticos. El núcleo de las células epiteliales corneales contiene la proteína ferritina, la cual almacena hierro y sirve como protección de la exposición a la luz ultravioleta. También llamada membrana basal anterior, se encuentra entre el epitelio corneal y el estroma corneal. Es una lámina homogénea, mide entre 8 a 10 micras de espesor, compuesta en su mayor parte por microfibrillas de colágeno tipo 1, 3, 5 y 6. Esta le imparte cierta resistencia a la córnea y actúa como una barrera contra la diseminación de infecciones. Esta membrana no se regenera, por lo que si se daña se forma una cicatriz opaca que puede afectar la visión. Representa el 90% de todo el espesor de la córnea, también llamada sustancia propia. Está compuesta de unas 60 laminillas de colágeno tipo 1. Las laminillas son paralelas entre sí y con la superficie de la córnea. Las microfibrillas se encuentran a la misma distancia entre sí. Esta distancia se mantiene debido a la presencia de glucosaminoglucanos, sobre todo por el queratansulfato y el condroitinsulfato, los cuales forman puentes entre las fibras de colágeno. También llamada membrana basal posterior. Es una lámina basal de células endoteliales de la córnea. La membrana de Descemet consiste en una red entretejida de fibras y poros. Separa el endotelio corneal del estroma corneal. A diferencia de la membrana de Bowman, la membrana de Descemet se regenera después de alguna lesión. Se produce en forma continua, pero se engrosa con la edad. La membrana de Descemet se extiende periféricamente por debajo de la esclera como una malla trabecular para formar un ligero ligamento pectíneo. Este ligamento penetra el músculo ciliar y la esclera para mantener la curva normal de la córnea. Esta es una capa simple de células aplanadas que se relacionan mediante la zónula occlusiva. Esta capa recubre la superficie de la córnea que limita la cámara anterior. Casi todos los intercambios metabólicos de la córnea se producen a través del endotelio. La transparencia de la córnea necesita una regulación
medición precisa del contenido de agua en el estroma. Las células endoteliales transportan agua hacia el exterior de la córnea y al líquido de la cámara anterior mediante bombas activadas por ATP. El daño al endotelio puede llevar a una tumefacción de la córnea o a una opacidad de la córnea. Esto es una membrana fuerte y resistente que rodea mayormente la parte posterior del globo ocular, como una cápsula protectora. Se compone de tejido conectivo colágeno denso, es opaca y se visualiza como la parte blanca que rodea la córnea. En su parte posterior, la esclerótica es atravesada por el nervio óptico y se continúa con la vaina de la dura madre que rodea el nervio. Está compuesta por 3 capas. La primera, una lámina epiescleral o también llamada epiesclera. Es la capa externa de tejido conjuntivo laxo, contigua al tejido adiposo periorbitario. La segunda capa es una sustancia propia, o también llamada esclera propiamente dicha, o cápsula de Tenno. Fascia conjuntiva que reviste el globo ocular y está compuesta por una red densa de fibras de colágeno gruesas. La tercera capa es una lámina supracoroides, o también llamada lámina fusca. Corresponde a la superficie interna de la esclera y contiene las fibras de colágenas más delgadas y fibras elásticas, así como fibroblastos, melanocitos y macrófagos. Se denomina así a la zona de transición entre la córnea y la esclerótica. En el limbo se encuentran estructuras de fundamental importancia para mantener la presión intraocular. El microambiente del limbo es importante para mantener la población de células madre corneolimbales, las cuales actúan como una barrera contra las células epiteliales conjuntivales y normalmente impiden su migración a la superficie de la córnea. Túnica media vascular, o también conocida como V, está compuesta por el coroides, el cuerpo ciliar y el iris. La función principal del coroides es la nutrición del ojo, la del cuerpo ciliar generar el humor acuoso y el iris forma parte del sistema óptico como un diafragma contráctil. Coroides se sitúa por detrás del cuerpo ciliar, alimenta las partes externas de la retina. Se halla conformada por 3 capas. La primera capa es el epicoroides, la cual tiene epitelio pigmentario y células pigmentarias o melanocitos. Su segunda capa es la vascular. Estos vasos provienen de las arterias ciliares posteriores y terminan en sus venas correspondientes en el saco. La tercera, la coriocapilar, es la más interna de la coroides y está formada por una capa única de capilares que son los de mayor calibre. El cuerpo ciliar es el encargado de producir el humor acuoso y también es el encargado del proceso de acomodación que va a permitir enfocar objetos cercanos al observador. En la imagen de aumento de 200 puede observarse el cuerpo ciliar, que está conformado por melanocitos, el músculo ciliar en su mayoría y un epitelio ciliar que está estratificado y es cúbico. En la imagen de 400 puede observarse la capa externa pigmentada, que es epitelio cilíndrico simple, y la capa interna no pigmentada, que al igual es epitelio cilíndrico. Pueden observarse capilares sanguíneos, tejido conjuntivo laxo y su lámina basal. Las fibras de la zona de Zinc son las fibras que van a conformar los ligamentos suspensores del cristalino. El iris es un disco coloreado provisto de una abertura central variable, la pupila, la cual va a reaccionar a impulsos nerviosos para reducir o aumentar su diámetro. El espacio situado detrás del iris y limitado por el cristalino, cuerpo vítreo y cuerpo ciliar recibe el nombre de cámara posterior, como puede verse en la imagen de aumento 4. Y el espacio que queda delante del iris, limitado por la córnea y la porción más anterior de la esclerótica, se llama cámara anterior. Estas dos cámaras están llenas de un líquido llamado humor acuoso que se produce en la cámara posterior. En la imagen de aumento 100 del iris se señala el músculo constrictor de la pupila, que es el encargado de la miosis, el estroma del iris, que es rico en terminaciones nerviosas, el epitelio pigmentario posterior, que aparece como una zona vertical café, y en la imagen de aumento 400 puede observarse el tejido conjuntivo laxo, el músculo dilatador de la pupila, que aparece como una delgada línea morada al lado del epitelio pigmentario, que aparece en café, y pueden verse células que corresponden a los melanocitos, que son los encargados de dar la pigmentación al ojo. Túnica nerviosa. La retina es la capa más interna del globo ocular. Se localiza entre la coroides y el humor vítreo, compuesta por 2 capas básicas: retina nerviosa o retina propiamente dicha, que es la capa interna que contiene a los fotorreceptores, y un epitelio pigmentario de la retina, EPR, que es la capa externa. En la retina nerviosa
se distinguen dos regiones o porciones con función diferente. La región no fotosensible, porción no visual, ubicada por delante de la aura serrata, reviste la superficie interna del cuerpo ciliar y la superficie posterior del iris. Y la región fotosensible, la porción óptica, reviste la superficie interna del globo y contiene conos y bastón. En esta imagen podemos observar el sitio en el que el nervio óptico se origina en la retina, que se denomina disco óptico o papila óptica, y dado que este carece de fotorreceptores, es un punto ciego del campo visual. Por otro lado, podemos observar la fóvea central. Es una depresión poco profunda situada lateralmente con respecto al disco óptico y es la región de mayor agudeza visual. El eje visual del ojo pasa por la fóvea, que está rodeada por una región amarillenta llamada mácula lútea. Antes de comentar sobre las 10 capas de la retina, es importante conocer los tipos celulares que hay en ella. De esta manera se clasifican en 4 grupos celulares: las células fotorreceptoras, que son los conos y los bastones, las neuronas de conducción, células bipolares y células ganglionares, las neuronas de asociación, que son células horizontales, células centrífugas, células interplexiformes y células amácrinas, y las células de sostén, células de la neuroglía, que son células de Müller, los microglecitos y los astrocitos. Las capas de la retina son 10 capas de células que con sus prolongaciones forman la retina nerviosa y se identifican las siguientes de afuera hacia adentro. Número 1. Epitelio pigmentario, EPR. Es la capa externa de la retina, pero en realidad no pertenece a la retina nerviosa, sino que está asociada con ella. Estas células poseen extensiones que rodean las prolongaciones de los conos y los bastones. Están adheridas por complejos de unión compuestos por nexos, bisonula, occludens y adherens, y este complejo de unión forma la barrera hematorretiniana. La EPR tiene varias funciones importantes, las cuales son la absorción de la luz que atraviesa la retina nerviosa para impedir su reflexión y brillo resultante, el aislamiento de las células retinianas de las sustancias transportadas en la sangre y la participación en la restauración de la fotosensibilidad de los pigmentos visuales que se disocian en respuesta a la luz. Número 2. Capa de conos y bastones, que contienen los segmentos externo e interno de las células fotorreceptoras. Los bastones son sensibles a la luz de intensidad baja y los conos son sensibles a la luz de alta intensidad. Número 3. Capa o membrana limitante externa. Es el límite superficial apical de las células de Müller. Número 4. Capa nuclear externa, que contiene los cuerpos celulares y los núcleos de los conos y los bastones. Número 5. Capa plexiforme externa, donde están las prolongaciones de los conos y los bastones y las prolongaciones de las células horizontales, las células amácrinas y las neuronas bipolares con las que se establecen sinapsis. Número 6. Capa nuclear interna, que contiene los cuerpos celulares y los núcleos de las células horizontales amácrinas, bipolares y de Müller, donde están las prolongaciones de las células horizontales, amácrinas, bipolares y ganglionares que establecen sinapsis entre sí. La capa número 8 es la capa ganglionar, que contiene los cuerpos celulares y los núcleos de las células ganglionares. Número 9. Capa de fibras del nervio óptico, formada por las prolongaciones axónicas de las células ganglionares que salen de la retina hacia el cerebro. Y por último, la capa número 10, que es la capa o membrana limitante interna, compuesta por la lámina basal de las células de Müller.
Y en esa imagen podemos observar a la derecha una microfotografía de una retina humana, en la cual podemos observar las 10 capas en las que se divide, y se observa la membrana de Bruch que separa la capa interna de la túnica vascular del epitelio pigmentario de la retina. A la izquierda, un dibujo esquemático de las capas de la retina, donde podemos observar la interrelación de las neuronas. La luz llega a la retina y atraviesa las capas internas antes de alcanzar las regiones fotorreceptoras de los conos y los bastones, que están asociadas estrechamente con el epitelio pigmentario. En esta imagen observamos la ultraestructura de los conos y los bastones. Algo muy importante de mencionar es que los bastones poseen el epitelio visual rodopsina, mientras que los conos tienen el pigmento llamado iodopsina. La rodopsina púrpura visual de los bastones inicia el estímulo visual cuando se decolora con la luz. En los conos, el pigmento visual de los discos membranosos es el fotopigmento llamado iodopsina. Cada cono está especializado para responder al máximo ante uno de 3 colores: rojo, verde o azul. Tanto la rodopsina como la iodopsina poseen una subunidad fija a la membrana, que se denomina opsina, y un segundo componente que se conoce como cromófero. La opsina de los bastones es la escotopsina, mientras que las opsinas se les conoce como fotopsina. Estructuras anexas del ojo: la conjuntiva, los párpados, el aparato lagrimal. A continuación, describiremos cada uno de ellos. La conjuntiva. La conjuntiva es una membrana mucosa delgada y transparente que se extiende sobre la esclera desde el limbo corneoescleral, situado en el margen de la córnea, y reviste la superficie interna de los párpados. Está compuesta de un epitelio cilíndrico estratificado que contiene numerosas células caliciformes y se localiza sobre una lámina propia compuesta por tejido conectivo laxo. En la siguiente imagen histológica, correspondiente a la conjuntiva tarsal, de superior a inferior, podemos observar al epitelio cilíndrico estratificado, a las células caliciformes, glándula de Heron y lámina propia. En la siguiente imagen histológica, correspondiente a la conjuntiva vulvar, podemos observar en el borde inferior, del lado izquierdo, al epitelio estratificado plano no queratinizado, y del lado superior, del lado derecho, la lámina propia. En esta última imagen histológica, correspondiente a la conjuntiva del fornix o del saco conjuntival, que es el sitio donde se unen las conjuntivas palpebral y ocular, encontramos del lado derecho a las células de Warfarin, del lado izquierdo, en color morado intenso, al epitelio cilíndrico estratificado e inferior a él, los vasos sanguíneos. Los párpados. Los párpados son 2 velos musculomembranosos situados delante del globo ocular, cuya función principal es la de proteger al globo ocular. Su constitución anatómica de adelante hacia atrás se hallan la piel fina y móvil, la capa conjuntivo-celulosa subcutánea lapsa, la capa muscular estriada, la capa fibrosa, los tarsos, que son laminillas fibrosas muy espesas que ocupan el borde libre de los párpados, los tabiques orbitarios superior e inferior, que son membranas fibrosas que unen a los tarsos con el contorno de la órbita, unidos lateralmente al ligamento palpebral lateral, quedando detrás del ligamento medial para dejar lugar al aparato lagrimal, la capa muscular lisa, la capa mucosa y las glándulas propias del párpado. Estas se dividen en 3: las glándulas tarsales, las glándulas sebáceas y las glándulas ciliares o de Moll. El aparato lagrimal. El aparato lagrimal comprende la glándula lagrimal, que segrega las lágrimas que fluyen a la superficie de la conjuntiva, y las vías lagrimales, que conducen las lágrimas a las cavidades nasales. Es importante recordar que la glándula lagrimal es una glándula acinosa. Elementos de transparencia del ojo. Humor acuoso. El humor acuoso es un líquido transparente acuoso similar al plasma, pero que contiene bajas concentraciones de proteína. Se secreta en el epitelio ciliar y llena las cámaras anterior y posterior del ojo. Su composición es de 98% agua, aminoácidos transportados por los músculos ciliares, electrolitos, ácido ascórbico, glutatión e inmunoglobulinas. Inicialmente, para llegar a la cámara posterior, los diversos constituyentes del humor acuoso deben atravesar los 3 componentes tisulares de los procesos ciliares: la pared capilar, el estroma y la bicapa epitelial. La principal barrera para el transporte a través de estos tejidos es la membrana celular. El humor acuoso circulante fluye alrededor de la lente y a través de la pupila hacia la cámara anterior.
Dentro de la cámara anterior, un gradiente de temperatura crea un patrón de flujo convectivo que está hacia abajo cerca de la córnea donde la temperatura es más fría y hacia arriba cerca de la lente donde la temperatura es más cálida. Mantiene la presión intraocular e infla el globo ocular. Es esta presión hidrostática que mantiene el globo ocular en una forma aproximadamente esférica y mantiene las paredes del globo ocular tensas. Entre sus funciones se encuentran la de nutrir y oxigenar a la córnea y al cristalino. La presencia de inmunoglobulinas indica un papel en la respuesta inmune para defenderse contra patógenos. Cristalino. El cristalino es una estructura biconvexa vascular y transparente, que está suspendida en los bordes del cuerpo ciliar a través de las fibras sonulares. Sonula de zinc. La atracción de las fibras sonulares determina que el cristalino se aplane. La liberación de la tensión hace que el cristalino se abombe o acomode para refractar los rayos luminosos originados cerca del ojo de manera que se enfoquen sobre la retina. Tiene tres componentes principales, que son la cápsula del cristalino, el epitelio subcapsular y las fibras del cristalino. La cápsula del cristalino o cristaloides es una lámina basal gruesa, producida por las células del epitelio anterior, que está compuesto principalmente por colágeno tipo 4 y proteoglucanos. Tiene propiedades elásticas, además es más gruesa en el ecuador, donde se fija a las fibras de la zónula. El epitelio subcapsular es una capa de células cúbicas situadas exclusivamente en la superficie anterior del cristalino. Están comunicadas por medio de nexos, que son uniones de hendidura. La región apical de las células está orientada hacia el centro del cristalino y hacia las fibras del cristalino, con las cuales forma complejos de unión. Las fibras del cristalino nuevas se desarrollan a partir de las células del epitelio subcapsular situadas cerca del ecuador. Conforme se desarrollan, las fibras del cristalino se alargan mucho y aparecen como estructuras finas y aplanadas. Durante la diferenciación pierden su núcleo y otros organulos y se llenan de las proteínas llamadas cristalinas. Cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo es la sustancia gelatinosa transparente que ocupa la cámara vítrea del segmento posterior del ojo. Está fijado laxamente a las estructuras vecinas, incluidas la capa limitante interna de la retina. La porción principal del cuerpo vítreo es el humor vítreo, que consiste en un gel homogéneo que contiene alrededor del 99% de agua, colágeno, glucosaminoglucanos, sobre todo hialuronano, y una pequeña población de células llamadas hialocitos. Se cree que estas células sintetizan las fibrillas colágenas y los glucosaminoglucanos del cuerpo vítreo. En la periferia del cuerpo vítreo a veces aparecen fibroblastos y macrófagos. El conducto hialoideo o conducto de Cloquet atraviesa el cuerpo vítreo en una dirección. Número 7. Capa plexiforme interna, Superior de la cápsula del cristalino. Es el resto de la vía por donde transcurre la arteria hialoidea durante el desarrollo ocular.